extraordinariamente honrado de estar entre todos ustedes para disfrutar, como digo, del privilegio que tenemos de pensar en voz alta. Me han dado 10 minutos, voy a tratar de ser escrupuloso y cumplirlo disciplinadamente. Hace unos años hubiera dicho, voy a hacer una intervención telegráfica, ya como no ponemos telegramas, diré que voy a hacer casi un tuit, o sea, una cosa muy rápida, ¿no? Y me voy a centrar sobre todo en el tema del paro. Primero, porque tiene mucho que ver con la crisis, y segundo, porque de alguna manera está subrayado en el título de la mesa redonda. Yo creo que todos ustedes han oído multitud de veces decir que vivimos tanto paro, que sufrimos tanto paro porque los salarios son elevados y porque el mercado de trabajo español tiene unas rigideces, tiene unas dificultades para contratar y despedir que hacen que las empresas no puedan fácilmente contratar el trabajo. Y eso ha llevado a que se hagan sucesivas reformas laborales para flexibilizar el mercado de trabajo, eliminando lo que fundamentalmente se considera que son las rigideces, los derechos excesivos de los trabajadores, la presencia perturbadora de los sindicatos, el alto coste de los despidos, en fin, eso lo han oído todos ustedes muchas veces y no lo voy a repetir. Y nos dicen además, y si conseguimos moderar los salarios y flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, hacer que los empresarios tengan las mayores facilidades para contratar y despedir, entonces el empleo aumentará. Aumentarán los beneficios, aumentará la inversión, aumentará el empleo. Y además, así seremos más competitivos. Y al ser más competitivos, podremos vender más fuera y, por lo tanto, las empresas contratarán más empleo. Ustedes han oído eso multitud de veces. Y yo estoy seguro de que cuando lo han oído, la inmensa mayoría de las veces, lo mismo que ahora exactamente cuando yo lo acabo de contar, pues dirán ustedes, si es que es lógico, ¿verdad? Es lógico. El problema es que es mentira. Es que es un discurso falso. Es simplemente un discurso ideológico y que choca frontalmente contra la evidencia, contra los datos, contra la realidad. Al final diré por qué se hace ese discurso ideológico y me voy a limitar a decir algunas ideas fundamentales sobre qué nos muestra la realidad. Es decir, qué ha demostrado la evidencia empírica, los estudios científicos, cuando ven lo que ocurre en los mercados de trabajo y en las economías, en donde tienen más paro y en donde tienen menos paro, en donde se crea más empleo y en donde se destruye menos empleo. Porque eso es lo que, lógicamente, habría que hacer a la hora de tomar medidas. Lo lógico sería que a una economía con bajo nivel de empleo, con paro alto, se le tratara de aplicar medidas como los países ejemplares que tienen menos desempleo y, por lo tanto, que tienen una trayectoria laboral mejor. Pues bien, ¿qué nos indica la realidad los estudios científicos cuando estudian los datos? Primero, que no basta con que aumente el Producto Interior Bruto, no basta con que haya crecimiento. Es decir, es falso esa idea generalizada que nos dicen logremos que crezca la economía porque vamos a acabar con el paro. Falso, falso, falso de toda falsedad. Porque cuando vemos los datos, observamos que los países que más crecen no necesariamente crean más empleo y que los países en donde más decrece el Producto Interior Bruto no son los países en donde más crece el paro. Por ejemplo, en Alemania el Producto Interior Bruto ha caído bastante más que en España en estos años de crisis. Y sin embargo, el paro en España, como saben todos ustedes, ha caído mucho más que en Alemania. Luego, ni hacia arriba ni hacia abajo es verdad que haya una relación inmediata entre el Producto Interior Bruto y su crecimiento o su decrecimiento y el paro. Conclusión, tenemos que ver qué otras cosas podemos hacer. Segundo, es falso que a más flexibilidad en el mercado de trabajo
haya mejores resultados en el empleo. Falso si observamos los datos. Los países que han flexibilizado más, no todos, no voy a hacer referencia a todos, pero entre los que normalmente se ponen de ejemplo, que han flexibilizado más el mercado laboral en los últimos años, han sido, por ejemplo, Irlanda, han sido Estados Unidos, han sido España, en donde las tasas de paro han aumentado más en la crisis. Si ustedes observan los datos de paro en Europa de mayo de 2012, observarán que hay como 3 grupos claramente diferenciados. Un grupo, Alemania, Austria, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, tiene una tasa de paro media en mayo de 2012 del 5,9%, bastante homogénea. Hay otro grupo que está un poco intermedio, Reino Unido, Francia, Italia y alguno más, que tiene una tasa media de 9%. Y hay otro grupo, también de 7, España, Grecia, Irlanda, Portugal, Letonia, que tiene una tasa del 17%. No hace falta ser un microcirujano para darse cuenta que hay 3 grandes grupos. Si observamos esos 3 grupos, comprobamos que los países donde hay una tasa de paro más baja, de 5,9 de media, son donde hay la tasa de paro más baja, la tasa de empleo más alta, donde los beneficios al empleo, las prestaciones al empleo son más altas, donde el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto de apoyo a las políticas activas de empleo es más alta, donde la tasa de afiliación sindical es más elevada, donde el índice de coordinación de la negociación colectiva es más amplio, en donde la diferenciación entre los salarios, es decir, la desigualdad salarial es más baja, y en donde el porcentaje de ingresos fiscales sobre el Producto Interior Bruto es más alto. Luego, en los países europeos, que tendríamos que ponernos de ejemplo, porque son los que tienen menos tasa de paro, resulta que lo que hay son las medidas contrarias que nos dicen que tenemos que tener nosotros para tener un nivel alto de empleo. Por lo tanto, eso nos lo dice claramente la evidencia empírica. La OCDE, que no creo que sea sospechosa, no es un club de economistas de izquierdas, ha demostrado en diversos estudios empíricos que no hay relación alguna entre el grado de flexibilidad de los mercados de trabajo y los niveles de desempleo. Textualmente, en un informe de 2006, la OCDE dice que los niveles de desempleo son compatibles, más altos o más bajos, son compatibles con cualquier grado de políticas de flexibilidad. Es decir, que flexibilizando el mercado de trabajo puede ocurrir que aumente el paro o que disminuya el paro. Eso lo dice la OCDE. La evidencia empírica nos muestra igualmente que después de las reformas laborales flexibilizadoras, de contención de salarios, etcétera, no ha mejorado el resultado del empleo en las economías. Lo que ha aumentado es el empleo precario, el empleo a tiempo parcial, no deseado, el salario más bajo, etcétera. La evidencia empírica, los datos, nos muestran concretamente en Europa que no es verdad que los países que tengan salarios más bajos sean más competitivos y que al ser más competitivos tengan más cuota de mercado. Por varias razones que no hace falta tampoco ser un experto en economía internacional para deducirlo. Primero, porque no todas las empresas operan con los mercados internacionales. Los salarios más bajos para competir en el exterior serán importantes para las empresas que compiten con el exterior, pero no para el comerciante, el pequeño comerciante que está en mi barrio y que me vende unas cuantas botellas de leche o que me vende el material de la limpieza, porque no compite con los mercados internacionales. Y la experiencia en Europa muestra, y los datos muestran, que el grado de mayor o menor competitividad de las economías es independiente del nivel salarial que se ha alcanzado. Y James Galbraith y otros economistas han demostrado también que en Europa, entre 1980 y los años finales de 2000, no hay correlación ninguna entre el nivel de salarios y el nivel de empleo. Es más, Galbraith demuestra que allí donde han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo,
y que allí donde ha disminuido el salario, ha disminuido el empleo. Eso es lo que muestran los datos. Se oculta en España, que no debe ser una casualidad, que España tenga un nivel récord, como dice el título de la mesa redonda, en paro, y que en España, en los últimos 17 o 18 años, haya sido el único país de la OCDE donde los salarios reales han disminuido. Algo tendrá que ver. ¿No sería el momento de estar hablando en España de qué ha pasado con eso y qué relación ha podido tener? La evidencia empírica, los datos nos muestran también que los países que tienen más empleo son los países que tienen más empleo público. Esa es la verdad, pero estamos viviendo un discurso ideológico que no se cansa de difundir la idea de que sobran hospitales, sobran centros universitarios, sobran centros y laboratorios de investigación. Y la realidad de los datos de los países que tenemos en nuestro entorno es que los países que tienen más empleados, trabajadores en el sector público, son los que tienen más empleo. Y no es verdad, sencillamente no es verdad. Es una mentira. Si se atiende a los datos, por ejemplo, de la OIT o de otros organismos internacionales, que España sea un país que gaste excesivamente o por encima de la media en trabajadores públicos. España es el país que menos gasta en empleo público. Y España es el quinto país por la cola en Europa en gasto a sus trabajadores públicos por habitante. Luego tampoco es verdad. Como ha demostrado, por ejemplo, Vicente Navarro, si España tuviera el mismo porcentaje de empleados públicos que tiene Suecia, por ejemplo, tendríamos 5 millones más de puestos de trabajo. Y eso significaría un coste de 200.000 millones de euros, más o menos parecido a lo que hemos pagado en intereses por no disponer de un Banco Central Europeo en los últimos años. También, y voy terminando, la evidencia nos muestra que lo que sí tiene que ver con el nivel de empleo es el tipo de actividad económica, el tipo de modelo productivo, las condiciones macroeconómicas y, sobre todo, la distribución de la renta. Por ejemplo, un caso empírico muy elemental. Las empresas que han hecho mejor frente a la crisis económica son las cooperativas y aquellas empresas en donde la diferencia salarial es menor. Las cooperativas, por regla general, tienen de media una diferencia salarial entre el salario más alto y el más bajo, más o menos de media entre 3 a 1, 4 a 1. Las empresas del IBEX, las grandes empresas, llegan en términos, como media, incluso al 20 o al 25 a 1. Estas últimas son las que peor han hecho frente al empleo. Tenemos un caso de un paradigma en España. Hace muy poco, Telefónica anunciaba beneficios de 10.000 millones de euros y la pérdida, el despido de 20.000 trabajadores. Lo cierto es que el empleo en España, como en Europa, está sobre todo vinculado a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa crea el 90% prácticamente del empleo que se crea en nuestras economías, entre el 80 y el 90%. La gran empresa, que es, eso sí, la que se mueve en mercados globales, es una destructora neta de empleo. Por lo tanto, para crear empleo, lo que hay que hacer es atender a la realidad, ver lo que hay en los países donde tienen más empleo, modificar el modelo productivo en esa línea y, sobre todo, apoyar a las empresas que crean empleo, no a las empresas que lo destrozan. Yo creo que eso tiene que ver, sobre todo, con un modo diferente de entender la economía, con un modo diferente de utilizar los recursos y, sobre todo, con una manera de aprovechar la capacidad creadora, la capacidad innovadora, el emprendizaje de las personas para crear bienes y servicios que puedan colocarse al servicio y en las manos de las personas, no produciendo para mercados a los cuales no se llega. En fin, esto es más o menos lo que yo creo que, además me he pasado un par de minutos, puedo comentar sobre el paro de una manera, ya digo, casi tuitera
que es como hoy día estamos obligados a hablar. Muchas gracias.